Un hombre rico dejó a su madre en el hospital porque estaba enferma. Meses después, cuando fue a firmar los papeles de la herencia, encontró un documento que hizo temblar su cuerpo. Mark estaba sentado en su escritorio en el estadio de béisbol de Chicago, mirando fijamente una pila de evaluaciones de jugadores. El bullicio del estadio era un zumbido distante en sus oídos. Su mente vagaba hasta que el repentino sonido del teléfono lo devolvió a la realidad. Lo levantó con desgana, esperando otra llamada rutinaria, pero la voz al otro lado hizo que su corazón diera un vuelco. Mark, soy Sarah. Necesitas venir ahora. Es tu madre. Ella está muy enferma. Si quieres verla, tienes que venir de inmediato. La mano de Mark se apretó alrededor del teléfono. Su madre. La mujer con la que no había hablado en años. La mujer que había sido una fuente de críticas implacables y frialdad emocional durante toda su vida. La mujer que había jugado un papel importante en la ruptura de su matrimonio. No sé si puedo, tartamudeó Mark, su voz apenas un susurro. Sentía una tormenta de emociones formándose dentro de él, resentimiento, confusión y una chispa de preocupación. No tienes mucho tiempo, continuó Sarah, su voz cargada de urgencia. Ella te necesita. Mark colgó, su mente acelerada. Había construido una vida exitosa en Chicago, lejos de la sofocante influencia de Ellen. Como un renombrado entrenador de béisbol, había encontrado consuelo y propósito al orientar a jóvenes jugadores, algo que nunca había recibido de su propia madre. Pero ahora, su inminente mortalidad exigía su atención, arrastrándolo de vuelta a un pasado del que había tratado de escapar. Se levantó y salió de su oficina, el ruido del estadio creciendo a medida que se movía por los pasillos. Salió del edificio y se encontró en medio de una calle concurrida de Chicago. La ciudad estaba viva con gente, cada uno absorto en sus propias vidas. Mark sintió una punzada de aislamiento, a pesar de estar rodeado por la multitud. Vagó sin rumbo fijo, sus pensamientos derivando hacia recuerdos de su infancia. Los flashbacks eran vívidos, el rostro severo de Ellen criticando cada uno de sus movimientos, la fría indiferencia que mostraba ante sus logros y la presión implacable por ser perfecto. Recordaba tratar de complacerla, solo para ser recibido con decepción y rechazo. Estos recuerdos eran una carga pesada, y la idea de enfrentarse a ella de nuevo era desalentadora. Mark finalmente se encontró en un pequeño parque. Se sentó en un banco y observó a un grupo de niños jugando al béisbol. Sus risas y entusiasmo le recordaron por qué amaba el deporte. Era una escapatoria, una forma de encontrar alegría y propósito en un mundo que a menudo parecía duro e implacable. Mientras observaba, sintió una oleada de determinación. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podría encontrar algo de cierre enfrentándolo. Regresó a su apartamento y empacó una pequeña bolsa. La decisión de ir a Nueva York pesaba sobre él, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Reservó un vuelo y se dirigió al aeropuerto, su corazón latiendo con una mezcla de temor y resolución. El vuelo a Nueva York fue tranquilo, pero la mente de Mark estaba lejos de estar en calma. Reprodujo recuerdos de su infancia, su matrimonio y los momentos dolorosos que habían llevado a su distanciamiento de Ellen. Recordó las veces que ella había interferido en su relación con Emily, su exesposa, y cómo sus manipulaciones habían creado una brecha insalvable entre ellos. Mark había amado profundamente a Emily, pero la constante intromisión de Ellen había creado una grieta insalvable. Cuando el avión descendió en Nueva York, Mark sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. La ciudad, con sus imponentes rascacielos y calles bulliciosas, se sentía abrumadora. Llamó a un taxi y dio al conductor la dirección de su casa de infancia. El viaje a través de la ciudad fue un borrón de ruido y luces, y los pensamientos de Mark eran una mezcla caótica de anticipación y miedo. Cuando llegó a la casa, se sorprendió de lo poco que había cambiado. La misma valla blanca, el mismo césped cuidadosamente recortado y la misma sensación de aprensión. Tomó una respiración profunda y caminó hacia la puerta principal. Su mano vaciló en el picaporte, pero la empujó y entró. El interior era un museo de su pasado. Fotos de él como niño adornaban las paredes, cada una capturando momentos de sonrisas forzadas y dolor oculto. La casa se sentía fría y vacía, un marcado contraste con la vibrante vida que había construido en Chicago. Escuchó una tos débil desde la sala de estar y siguió el sonido. Ellen yacía en una reclinable, luciendo frágil y disminuida. Los años no habían sido amables con ella, y la que una vez fuera una mujer formidable ahora parecía pequeña y vulnerable.
Levantó la vista al entrar él, sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Mark, croó, una débil sonrisa formándose en sus labios. «¿Viniste?» Mark se quedó allí, sin saber qué decir. La visión de ella, tan débil y dependiente, despertó emociones encontradas dentro de él. Dio un paso más cerca, pero la distancia entre ellos se sentía inmensa. «Sí, estoy aquí», respondió, su voz firme pero fría. «Sarah me llamó». La sonrisa de Ellen se desvaneció ligeramente y apartó la mirada. «Sé que he cometido errores, Mark. Sé que te he lastimado. Pero necesito que entiendas, siempre quise lo mejor para ti». Mark sintió una oleada de ira. ¿De verdad? ¿De verdad lo querías? ¿O solo intentabas controlar todo, moldearme en algo que nunca podría ser? Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas y extendió una mano temblorosa. «Yo, estaba equivocada. Lo veo ahora. Pero es demasiado tarde, ¿no?» Mark no respondió. Se dio la vuelta y salió de la habitación, el peso de sus palabras pesado sobre sus hombros. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué hacer a continuación. Se encontró en el patio trasero, un lugar donde había pasado incontables horas jugando de niño. Los recuerdos eran agridulces, llenos de momentos de alegría eclipsados por las expectativas implacables de su madre. Se sentó en el viejo columpio de madera y cerró los ojos, dejando que la suave brisa lo envolviera. El pasado era una fuerza poderosa, una que no podía ignorar. Pero mientras se sentaba allí, se dio cuenta de que enfrentarlo era la única forma de encontrar paz. La disculpa de Ellen, aunque tardía, era un comienzo. Y tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de sanación. Mark se levantó y respiró hondo. Enfrentaría a su madre de nuevo, pero esta vez lo haría en sus propios términos. El camino por delante era incierto, pero sabía que tenía que dar el primer paso. Mark se quedó en el umbral de la puerta, el peso de los años apretando fuertemente sobre él. La casa era una cápsula del tiempo, intacta por la modernidad, llena de reliquias de una era pasada. Sus ojos recorrieron la sala de estar, tomando en los alrededores familiares pero distantes. Los muebles eran los mismos, el papel pintado inalterado, y el aire llevaba un leve y mohoso aroma de antigüedad. Cada objeto parecía susurrar recuerdos, algunos que atesoraba, muchos que deseaba olvidar. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Fotos familiares alineaban las paredes, crónicas de los años en momentos congelados. Mark se detuvo frente a una foto de sí mismo cuando era niño, sosteniendo un bate de béisbol, su rostro resplandeciente de orgullo. Su madre estaba a su lado, su expresión severa, su mano descansando en su hombro. Recordaba ese día vívidamente, fue la primera vez que bateó un home run, y Ellen apenas lo había reconocido. El pecho de Mark se apretó con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Apartó la mirada de las fotos y continuó por el pasillo. La casa se sentía como un museo de su pasado, cada habitación una galería de momentos tanto dolorosos como conmovedores. Llegó al final del pasillo y se detuvo frente a una puerta cerrada. Tomando una respiración profunda, giró la perilla y entró en el dormitorio de su madre. Ellen yacía en la cama, luciendo más pequeña y frágil de lo que recordaba. Su presencia una vez formidable se había marchitado, dejando atrás una sombra de la mujer que había gobernado su infancia con mano de hierro. Giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Por un momento, ninguno habló. El silencio era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones no resueltas. Mark, la voz de Ellen era débil, pero sus ojos brillaban con un destello del antiguo fuego. «¿Viniste?» Mark asintió, acercándose más pero manteniendo una distancia cautelosa. «Sí, estoy aquí». Ellen trató de incorporarse, pero su cuerpo la traicionó y se hundió de nuevo en las almohadas. «No pensé que vendrías». «Yo tampoco estaba seguro de venir», admitió Mark, su voz baja. Tiró de una silla junto a la cama y se sentó. «Sarah me llamó. Dijo que no estás bien». Ellen cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas. «Estoy muriendo, Mark. Los doctores dicen que es solo cuestión de tiempo». Las palabras colgaron en el aire, crudas e innegables. Mark luchó por procesarlas, su mente corriendo con emociones conflictivas. Había pasado años tratando de distanciarse del dolor que ella había causado, y sin embargo aquí estaba, atraído de nuevo a su órbita por la inminencia de su condición.
¿Por qué me llamaste?, preguntó Mark, su tono más agudo de lo que pretendía. Después de todos estos años, ¿por qué ahora? Los ojos de Ellen se abrieron, llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Porque tengo arrepentimientos, Mark. He cometido errores. Quería verte, intentar arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Mark miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. Había escuchado sus disculpas antes, pero siempre le habían parecido vacías, insinceras. Se preguntaba si esta vez sería diferente. No sé si las cosas se pueden arreglar, dijo, su voz apenas un susurro. Hay tanto daño. Ellen extendió una mano temblorosa, y tras una breve vacilación, Mark la tomó. Su agarre era débil, pero había una necesidad desesperada en su toque. Sé que te he lastimado, Mark. Sé que no fui la madre que necesitabas. Pero quiero explicarte, si me dejas. Mark tragó saliva con fuerza, la ira y el dolor burbujeando justo debajo de la superficie. ¿Explicar? ¿Explicar cómo destrozaste mi matrimonio? ¿Cómo manipulaste a Emily, la pusiste en mi contra? Los ojos de Ellen se abrieron, las lágrimas formándose en las esquinas. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que ella no era la indicada para ti. No tenías derecho, espetó Mark, soltando su mano. No tenías derecho a interferir en mi vida así. Las lágrimas de Helen brotaron, su frágil cuerpo temblando con sollozos. Lo siento, Mark. Lo siento mucho. Estaba equivocada. Lo veo ahora. La habitación cayó en silencio, el único sonido la respiración entrecortada de Ellen. Mark se levantó, incapaz de soportar el peso de su remordimiento. Necesito aire, murmuró, y salió de la habitación. Se encontró en el patio trasero, un lugar donde una vez encontró consuelo. El jardín estaba cubierto de maleza, el columpio oxidado y olvidado. Se sentó en el viejo columpio de madera, las cadenas crujiendo bajo su peso. Cerrando los ojos, dejó que los recuerdos lo envolvieran, los juegos de atrapar, las rodillas raspadas, las risas que alguna vez llenaron este espacio. Los pensamientos de Mark derivaron hacia Emily. Ella había sido su ancla, su confidente, y perderla casi lo había destrozado. La interferencia de Ellen había creado una brecha entre ellos, pero nunca había dejado de amarla. Se preguntaba si era demasiado tarde para reparar esos lazos rotos, para reconstruir lo que se había perdido. Mientras se sentaba allí, el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el jardín. Era un recordatorio agridulce del paso del tiempo, de los momentos que nunca podrían recuperarse. Mark respiró hondo, sintiendo una tenue sensación de claridad. No estaba seguro de lo que deparaba el futuro, pero sabía que no podía dejar que el pasado dictara cada uno de sus movimientos. Se levantó y regresó a la casa, decidido a enfrentarse a su madre una vez más. Esta vez, escucharía, realmente escucharía, e intentaría entender su lado de la historia. No borraría el dolor, pero tal vez traería algún tipo de cierre. Mark volvió a entrar en la habitación de Ellen, y ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Estoy aquí, dijo, sentándose junto a ella. Dime todo. Necesito saber. Ellen asintió, su voz temblorosa mientras comenzaba a hablar. Todo comenzó mucho antes de que nacieras, Mark. Mi propia madre era. Mientras hablaba, Mark escuchaba, su corazón pesado pero abierto. El camino hacia la sanación estaba lleno de obstáculos, pero sabía que era un viaje que tenía que emprender. Por sí mismo, por Emily, y por la oportunidad de finalmente dejar descansar los fantasmas del pasado. Mark se sentó al lado de su madre, el peso de sus revelaciones colgando pesadamente en el aire. Las palabras de Ellen resonaban en su mente, cada frase desentrañando capas de dolor e incomprensión. Escuchó mientras ella hablaba sobre su propia crianza, las luchas que enfrentó y los traumas que la habían convertido en la mujer que llegó a ser. Era un lado de ella que él nunca había visto, un lado que la humanizaba de maneras que no había considerado posibles. Mi madre era dura, comenzó Ellen, su voz débil pero firme. Ella creía en el amor severo, pensaba que era la única forma de prepararme para el mundo. Supongo que llevé eso conmigo cuando te crié. Quería que fueras fuerte, que tuvieras éxito, pero ahora veo que lo hice de manera equivocada. Mark asintió, sus emociones una mezcla turbulenta de ira, empatía y tristeza. Siempre fuiste tan dura conmigo, mamá. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente.
Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Lo sé, Mark. Lo veo ahora. Lo siento. Pensé que presionarte te haría más fuerte, pero solo te alejé. La habitación cayó en un silencio contemplativo. Mark miró alrededor, sus ojos posándose en una vieja fotografía en la cómoda. Era una foto de sus padres el día de su boda, luciendo jóvenes y esperanzados. La recogió, trazando los rostros con su dedo. Papá siempre intentaba suavizar las cosas, pero estaba fuera tanto tiempo, dijo Mark, su voz teñida de tristeza. Sentía que estaba solo contigo y tus expectativas. Ellen suspiró profundamente, su frágil cuerpo hundiéndose más en las almohadas. Tu padre era un buen hombre, pero a menudo estaba fuera por trabajo. Pensé que tenía que ser tanto madre como padre para ti. Ahora veo que fallé en muchos aspectos. Mark dejó la foto y se volvió hacia ella. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué dejaste que las cosas se pusieran tan mal entre nosotros? Ellen cerró los ojos por un momento, reuniendo sus pensamientos. Orgullo, supongo. Y miedo. No quería admitir que estaba equivocada, que había fallado. Para cuando me di cuenta del daño que había hecho, sentí que era demasiado tarde para arreglarlo. Mark se recostó en su silla, sintiendo el peso de sus palabras. Pensó en Emily, su exesposa, y el papel que Ellen había jugado en su separación. El dolor y la traición aún dolían, pero comenzaba a entender las motivaciones detrás de sus acciones, por muy equivocadas que hubieran estado. Mamá, interferiste tanto en mi matrimonio, dijo Mark, su voz quebrándose ligeramente. Metiste una cuña entre Emily y yo. La amaba, y tú nos separaste. Las lágrimas de Ellen fluían libremente ahora. Pensé que te estaba protegiendo. No pensé que ella fuera lo suficientemente buena para ti, que te detendría. Ahora veo que estaba equivocada. Muy equivocada. Mark sintió una punzada de lástima por su madre. Sus intenciones, aunque profundamente defectuosas, estaban enraizadas en un sentido mal guiado de protección. Luchaba por reconciliar la madre dura y crítica de su juventud con la mujer arrepentida y frágil que tenía delante. Emily era mi elección, dijo suavemente. Y no tenías derecho a interferir. Podríamos haber sido felices, pero tu intromisión envenenó todo. Ellen extendió una mano temblorosa, y Mark la tomó, sintiendo la fragilidad de su agarre. Lo siento, Mark. Sé que no cambia nada, pero lo siento de verdad. Mark asintió, su corazón dolorido. Lo sé, mamá. Y necesito encontrar una manera de superarlo. Por mi propio bien. Se sentaron en silencio por un rato, el aire espeso con el peso de su historia compartida. La mente de Mark vagó hacia las cartas que había encontrado en el ático, aquellas que habían revelado las manipulaciones de Ellen con detalles crudos. Las había traído consigo, guardadas en su bolsa, sin estar seguro de si debería confrontarla con ellas. Pero ahora, se dio cuenta, no necesitaba hacerlo. Su confesión, su remordimiento, era suficiente. ¿Recuerdas las cartas?, preguntó en voz baja, sin mirarla. Los ojos de Ellen se agrandaron y asintió lentamente. Sí, las recuerdo. Las escribí en momentos de desesperación, tratando de aferrarme a ti. Ahora veo lo mal que estuvo. Mark suspiró, la tensión en su pecho aliviándose ligeramente. Las encontré. Las leí. Y durante mucho tiempo, te odié por ello. Pero ahora, al escucharte, creo que entiendo. Tenías miedo. No conocías otra forma. El agarre de Ellen se apretó ligeramente, una fugaz muestra de fuerza. Estaba equivocada, Mark. Puedo verlo ahora, con toda la claridad que viene de enfrentar el final. Solo desearía haberlo visto antes. Mark sintió una lágrima escapar de su ojo y la secó rápidamente. No podemos cambiar el pasado, mamá. Pero tal vez podamos encontrar algo de paz antes del final. Ellen asintió, su expresión una de profunda tristeza y arrepentimiento. Me gustaría eso. Me gustaría intentarlo. La conversación disminuyó, y Mark se encontró reflexionando sobre la enormidad del viaje que habían comenzado. Era un camino lleno de dolor y recuerdos, pero también con el potencial de sanar. No estaba seguro de a dónde los llevaría, pero por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Mark permaneció al lado de Ellen, su silencio ahora un espacio compartido de reconciliación tentativa. El camino por delante era incierto,
pero era un camino que caminarían juntos, por largo o corto que fuera. Mark se levantó, su mano aún sosteniendo la de Ellen, y miró por la ventana. El jardín, bañado en la suave luz del crepúsculo, parecía casi pacífico. Respiró hondo y se volvió hacia su madre, viéndola no solo como la fuente de su dolor, sino como una persona compleja, moldeada por sus propias luchas y miedos. Lo tomaremos paso a paso, dijo, su voz firme. Y lo enfrentaremos juntos. Ellen sonrió débilmente, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y esperanza. Gracias, Mark. Eso es todo lo que puedo pedir. Y en ese momento, rodeados por las reliquias de su pasado compartido, comenzaron a forjar un nuevo camino hacia adelante, uno construido sobre la comprensión y la posibilidad del perdón. Mark se despertó a la mañana siguiente con la luz tenue filtrándose a través de las cortinas de su habitación de infancia. Los crujidos familiares de la casa lo saludaron mientras se estiraba y se levantaba de la cama. Sus pensamientos derivaron a la conversación con él en la noche anterior. Había pasado mucho tiempo desde que sintió esta mezcla de emociones, ira, tristeza y un atisbo de esperanza. Después de una ducha rápida, Mark se dirigió al piso de abajo. El olor del café llenaba el aire y encontró a Sarah, la enfermera de Ellen, en la cocina. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y un comportamiento tranquilo que siempre le había reconfortado. Buenos días, Mark, le saludó Sarah con una cálida sonrisa. He preparado café. Sírvete. Gracias, Sarah, respondió Mark, sirviéndose una taza. Tomó un sorbo, saboreando el calor. ¿Cómo está ella esta mañana? Está despierta y preguntando por ti, dijo Sarah, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Ha estado esperando. Mark asintió, dejando su taza. Caminó por el pasillo hacia la habitación de Ellen, deteniéndose en la puerta. Tomó una respiración profunda y llamó suavemente antes de entrar. Ellen levantó la mirada cuando él entró, su rostro iluminándose con una leve sonrisa. Mark, me alegra que estés aquí. Mark se sentó en la silla junto a su cama, su expresión seria. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora que estás aquí, dijo Ellen, su voz débil pero sincera. Sé que tenemos mucho de qué hablar. Mark asintió, sus ojos encontrándose con los de ella. Sí, tenemos. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. Mark decidió romper el silencio, su voz calmada pero firme. Mamá, necesito saber más sobre por qué hiciste lo que hiciste, dijo. Encontré las cartas que escribiste. Revelaron mucho, pero necesito escucharlo de ti. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Asintió, tomando una respiración profunda. Entiendo, Mark. Te contaré todo. Ellen comenzó a relatar su vida, comenzando con su propia infancia. Habló de su estricta crianza, la dura disciplina de su madre y las expectativas que le imponían. Mark escuchaba atentamente, su corazón dolido al comenzar a entender las raíces de su comportamiento. Pensé que te estaba preparando para el mundo, dijo Ellen, su voz temblorosa. Pero ahora veo que solo estaba repitiendo los errores de mi propia madre. No conocía otra forma. Mark sintió una oleada de empatía por su madre. Sus acciones le habían causado mucho dolor, pero podía ver que ella también había estado atrapada en su propio ciclo de traumas y amor mal dirigido. Y Emily, dijo Mark, su voz suavizándose. ¿Por qué interfiriste tanto en nuestro matrimonio? Ellen miró hacia otro lado, sus ojos distantes. Pensé que no era la indicada para ti. Tenía miedo de que te lastimara, de que te impidiera alcanzar tu potencial. No vi cuánto la amabas, cuánto significaba para ti. Empujaste a mamá lejos, mamá, dijo Mark, su voz quebrándose. Pusiste una cuña entre nosotros que no pudimos superar. Las lágrimas de Ellen fluían libremente ahora. Lo veo, Mark. Lo lamento todos los días. Ojalá pudiera retroceder y cambiar las cosas. Mark tomó su mano, su agarre firme pero gentil. No podemos cambiar el pasado, pero podemos tratar de entenderlo. Y tal vez, podamos encontrar una forma de seguir adelante. Ellen asintió, apretando su mano débilmente. Gracias, Mark. Eso significa más para mí de lo que sabes. Se sentaron juntos, el silencio entre ellos ahora un espacio compartido de reflexión y sanación tentativa. Mark sintió una claridad comenzando a formarse, un camino hacia la reconciliación que nunca había pensado posible.
A medida que el día progresaba, Mark se encontró deambulando por la casa, cada habitación llena de recuerdos. Terminó en el ático, un lugar que no había visitado en años. Las cajas polvorientas y los muebles antiguos eran reliquias de su infancia, cada objeto un pedazo de su pasado. Abrió una de las cajas y encontró más cartas, junto con fotografías antiguas y recuerdos. Mientras revisaba el contenido, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Encontró una foto de él y Emily, tomada el día de su boda. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. Mark se sentó, sosteniendo la foto en sus manos. Recordaba el amor que habían compartido, los sueños que tenían para su futuro. Todo parecía tan distante ahora, pero el dolor seguía fresco. Volvió a poner la foto en la caja y se levantó, decidido a encontrar algún cierre. Regresó a la habitación de Ellen, encontrándola descansando con los ojos cerrados. Se sentó en silencio, sin querer molestarla. Después de unos momentos, Ellen abrió los ojos y lo miró. Mark, dijo suavemente. Quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado, aunque no lo haya demostrado de la manera correcta. El corazón de Mark dolía con sus palabras. Lo sé, mamá. Lo sé. La expresión de Ellen se suavizó, una mirada de paz asentándose en sus rasgos. Me alegra que estés aquí. Significa el mundo para mí. Mark asintió, sus ojos nublados por las lágrimas. Me alegra haber venido, también. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando un resplandor dorado a través de la ventana, Mark se sentó al lado de su madre, sosteniendo su mano. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez sentía un atisbo de esperanza. Habían dado los primeros pasos hacia la sanación, y aunque el camino sería largo, lo caminarían juntos. En la quietud de la tarde, rodeados por las reliquias de su pasado compartido, Mark y Ellen encontraron una conexión frágil pero creciente. Era un comienzo, un tímido comienzo de un nuevo capítulo en su relación, uno construido sobre la comprensión, el perdón y la posibilidad de un futuro más brillante. Mark se paró al pie de las escaleras del ático, el peso de la vieja fotografía aún presionando fuertemente sobre su corazón. La imagen de él y Emily, tan felices y llenos de esperanza, perseguía sus pensamientos. Sabía que era el momento de enfrentar otra parte de su pasado, de buscar respuestas que pudieran brindarle algo de cierre. Regresó a la habitación de Ellen, encontrándola descansando con los ojos cerrados. Dudó por un momento, luego se sentó al lado de su cama. Ellen se movió, abrió los ojos y le dio una leve sonrisa. Mark, dijo suavemente. ¿Volviste? Sí, mamá. Hay más de lo que necesitamos hablar, respondió Mark, su voz firme. Ellen asintió, su expresión seria. Lo sé. ¿Qué necesitas saber? Mark tomó una respiración profunda. Emily. Necesito entender por qué hiciste lo que hiciste. La amaba, y tú nos separaste. Necesito saber por qué. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas y miró hacia otro lado, su mirada distante. Pensé que te estaba protegiendo, Mark. Pensé que ella te detendría, que no era la persona adecuada para ti. Ahora veo cuán equivocada estaba. Mamá, no tenías derecho a interferir de esa manera, dijo Mark, su voz quebrándose ligeramente. Causaste tanto dolor, tanto daño. Ellen asintió, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. Lo sé, y lo siento mucho. Nunca podré deshacer lo que hice, pero quiero que entiendas que realmente creí que te estaba ayudando. Ahora veo que estaba equivocada, pero en ese momento, pensé que estaba haciendo lo correcto. Mark sintió una mezcla de ira y tristeza. No me estabas ayudando, mamá. Me estabas controlando. Alejaste a Emily, y eso nos rompió. Nunca dejé de amarla, pero tu interferencia hizo imposible que estuviéramos juntos. Los sollozos de Ellen crecieron, su frágil cuerpo temblando de remordimiento. Lo sé, Mark. Lo sé. Lo lamento cada día. Mark tomó su mano, sintiendo la fragilidad de su agarre. Necesito encontrar una manera de superar esto, de encontrar algo de cierre. No sé si puedo perdonarte, pero necesito intentarlo. Ellen asintió, su expresión una de profunda tristeza y arrepentimiento. Gracias, Mark. Eso significa más para mí de lo que sabes. Se sentaron en silencio por un rato, el peso de su historia compartida presionando sobre ellos. Los pensamientos de Mark derivaron hacia Emily y la vida que alguna vez soñaron construir juntos.
Se preguntaba si era demasiado tarde para reparar esos lazos rotos. Mamá, necesito ir a ver a Emily, dijo Mark, su voz resuelta. Necesito hablar con ella, ver si hay alguna posibilidad de encontrar algo de paz. Ellen asintió, sus ojos llenos de comprensión. Haz lo que necesites hacer, Mark. Solo quiero que seas feliz. Mark se levantó, sintiendo una determinación renovada. Salió de la casa y se subió a su coche, conduciendo por las calles familiares de su ciudad natal. Los recuerdos de su tiempo con Emily regresaron, cada uno una mezcla de alegría y dolor. Llegó a la casa de Emily, su corazón latiendo con anticipación y miedo. No la había visto en años y no sabía cómo reaccionaría a su visita. Tomó una respiración profunda y llamó a la puerta. Un momento después, la puerta se abrió, y ahí estaba Emily, su expresión una de sorpresa y confusión. Mark. ¿Qué haces aquí? Emily, necesito hablar contigo, dijo Mark, su voz temblando ligeramente. Es sobre nosotros, sobre todo lo que pasó. Emily dudó, luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Pasa. Se sentaron en la sala de estar, la tensión entre ellos palpable. Mark tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. Emily, sé que ha pasado mucho tiempo, y sé que te hice daño, comenzó. Pero necesito que entiendas lo que pasó. Mi madre, ella manipuló las cosas. Te alejó, y no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Los ojos de Emily se agrandaron y miró hacia otro lado, su expresión dolida. Siempre me pregunté si había más detrás. Tu madre, siempre fue tan controladora. Sí, lo era, admitió Mark. Pensó que te estaba protegiendo, pero estaba equivocada. Causó tanto dolor para ambos. Ojalá lo hubiera visto antes, pero estaba ciego ante su manipulación. Emily asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Dolió mucho, Mark. Te amaba, pero no podía lidiar con su interferencia. Nos separó. Lo sé, y lo siento mucho, dijo Mark, su voz quebrándose. Nunca dejé de amarte, Emily. Quiero encontrar una manera de superar esto, ver si hay alguna posibilidad para nosotros de sanar. Emily lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y tristeza. No lo sé, Mark. Ha pasado tanto tiempo, y las heridas siguen siendo profundas. Lo entiendo, dijo Mark suavemente. Pero necesito intentarlo. Necesito ver si podemos encontrar alguna forma de seguir adelante, incluso si es solo para encontrar cierre. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su historia compartida presionando sobre ellos. Emily tomó una respiración profunda, su expresión pensativa. Tal vez podamos empezar por hablar, por intentar entender lo que pasó y cómo podemos superarlo, dijo finalmente. No va a ser fácil, pero creo que nos lo debemos a nosotros mismos intentarlo. Mark asintió, sintiendo un atisbo de esperanza. Gracias, Emily. Eso es todo lo que puedo pedir. Mientras comenzaban a hablar, la tensión entre ellos se fue aliviando lentamente, reemplazada por un sentido tentativo de comprensión. Compartieron su dolor, sus arrepentimientos y sus esperanzas para el futuro. Fue una conversación larga y difícil, pero fue un comienzo. Mark salió de la casa de Emily esa tarde, sintiendo un alivio. El camino por delante aún era incierto, pero sentía un sentido renovado de propósito. Regresó a la casa de su madre, decidido a continuar el viaje de sanación y reconciliación. Encontró a Ellen despierta, sus ojos llenos de preocupación. ¿Cómo te fue? Fue bien, mamá, dijo Mark, sentándose a su lado. Hablamos. Fue difícil, pero fue un comienzo. Ellen sonrió débilmente, su expresión una de alivio. Me alegra, Mark. Me alegra mucho. Mark tomó su mano, sintiendo una paz interior. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez sentía un atisbo de esperanza. Juntos, podrían enfrentar el pasado y encontrar una manera de seguir adelante. Los días siguientes a su conversación con Emily fueron un torbellino para Mark. Las emociones de su charla, la esperanza tentadora de una reconciliación y los recuerdos de su pasado juntos pesaban profundamente en su mente. Se sentía más decidido que nunca a abordar los problemas no resueltos con su madre, Ellen. Necesitaba confrontarla completamente, entender la profundidad de sus acciones y su impacto en su vida. Una tarde, después de un largo día de ordenar viejos recuerdos en el ático, Mark se dirigió a la habitación de Ellen. El sol se estaba poniendo,
proyectando un cálido resplandor dorado a través de la ventana. Encontró a Ellen sentada en la cama, luciendo más frágil que nunca, pero sus ojos tenían un destello de anticipación. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Mark, su tono serio pero tranquilo. Acercó una silla a la cama y se sentó. Ellen asintió, su expresión sombría. «Lo sé, Mark. Hay tanto que necesito explicar». Mark tomó una respiración profunda, calmándose. «Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero comprender no hace que el dolor desaparezca. Interferiste en mi matrimonio y manipulaste a Emily y a mí. Necesito saber por qué, con tus propias palabras». Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas y miró hacia otro lado, reuniendo sus pensamientos. «Tenía miedo, Mark. Miedo de perderte. Miedo de que Emily te alejara de mí. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que solo estaba siendo egoísta». «Egoísta», repitió Mark, sintiendo una oleada de ira. «Destruiste nuestro matrimonio. Emily y yo éramos felices, y nos lo arrebataste». Ellen asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sé, y lo lamento todos los días. Pensé que sabía lo que era mejor para ti, pero estaba equivocada. Ahora lo veo. Estaba tan consumida por mis propios miedos e inseguridades que no podía ver el daño que estaba causando». La ira de Mark comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda tristeza. «Podrías haber hablado conmigo, mamá. Podrías haber expresado tus preocupaciones sin manipular todo». La voz de Ellen tembló. «No sabía cómo, Mark. Nunca me enseñaron a expresar mis emociones de una manera saludable. Mi propia madre era fría y distante, y supongo que me convertí en lo mismo». Mark suspiró, el peso de sus palabras asentándose sobre él. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos tratar de entenderlo. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de seguir adelante». Ellen lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Crees que algún día podrás perdonarme, Mark?» Mark dudó, la pregunta colgando pesadamente en el aire. «El perdón es un proceso, mamá. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a comenzar ese viaje». Ellen asintió, su expresión una de alivio. «Eso es todo lo que puedo pedir, Mark». «Gracias». Se sentaron en silencio por un momento, la habitación llena de los suaves sonidos de la tarde. Los pensamientos de Mark se dirigieron a Emily, y se dio cuenta de que necesitaba hablar con ella de nuevo. Necesitaba continuar la conversación que habían iniciado, ver si había alguna esperanza para su futuro. «Mamá, voy a ver a Emily otra vez», dijo Mark, su voz resuelta. «Necesitamos hablar más, ver si podemos encontrar una manera de sanar». Ellen sonrió débilmente, sus ojos llenos de comprensión. «Espero que puedas, Mark. Realmente lo espero». Mark se levantó, sintiendo una determinación renovada. Salió de la casa y condujo hasta la casa de Emily, su corazón latiendo con anticipación y miedo. Cuando llegó, llamó a la puerta y esperó, su mente llena de pensamientos sobre lo que quería decir. Emily abrió la puerta, su expresión sorprendida pero acogedora. «Mark, pasa». Se sentaron en la sala de estar, la atmósfera tensa pero llena de una sensación de posibilidad. Mark tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. «Emily, sé que nuestra última conversación fue solo el comienzo», comenzó Mark. «Hay mucho más de lo que necesitamos hablar, mucho que necesitamos entender». Emily asintió, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, Mark. Sobre la interferencia de tu madre y cómo nos afectó. Es difícil de procesar, pero quiero entender». Mark sintió una oleada de esperanza. «Yo también quiero entender, Emily. Quiero encontrar una manera de superar esto, ver si hay alguna oportunidad para nosotros de sanar». Hablaron durante horas, compartiendo su dolor, sus arrepentimientos y sus esperanzas para el futuro. Fue una conversación difícil y emocional, pero también fue catártica. Comenzaron a verse el uno al otro no como las víctimas de la manipulación de Ellen, sino como dos personas que habían sido profundamente heridas y que ahora estaban tratando de sanar. A medida que avanzaba la noche, Mark sintió un alivio. No sabía lo que el futuro les depararía a él y a Emily, pero sabía que estaban en el camino correcto. Habían dado los primeros pasos hacia la comprensión y el perdón, y eso era todo lo que podía esperar.
Cuando Mark regresó a la casa de su madre, encontró a Ellen despierta, esperándolo. Se sentó al lado de su cama, sintiendo una paz interior. ¿Cómo te fue?, preguntó Ellen, su voz llena de preocupación. Fue bien, mamá, dijo Mark, su voz firme. Hablamos mucho, y fue difícil, pero fue un comienzo. Ellen sonrió, su expresión una de alivio. Me alegra, Mark. Me alegra mucho. Mark tomó su mano, sintiendo un sentido de cierre. El viaje por delante sería largo y difícil, pero por primera vez sentía un atisbo de esperanza. Juntos, podrían enfrentar el pasado y encontrar una manera de seguir adelante. A medida que la noche se asentaba, Mark se sentó al lado de su madre, sosteniendo su mano. El camino hacia la sanación aún era incierto, pero lo estaban recorriendo juntos, y eso hacía toda la diferencia. Los días posteriores a la conmovedora conversación de Mark con Emily estuvieron llenos de un optimismo cauteloso. Pasó gran parte de su tiempo visitando a Ellen y reflexionando sobre las profundas conversaciones que había compartido con ambas mujeres. Fue un periodo de introspección, donde el peso de los errores del pasado se mezclaba con la esperanza de un futuro más brillante. Una mañana, Mark se sentó en la cocina de su casa de infancia, una taza de café en la mano. La casa estaba tranquila, salvo por el ocasional crujido de las tablas del suelo. Sus pensamientos volvieron a Emily, sus conversaciones reproduciéndose en su mente. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero la posibilidad de sanar le daba fuerza. Ellen entró en la cocina, moviéndose lentamente pero con una mirada decidida en el rostro. Buenos días, Mark, dijo, su voz suave pero firme. Buenos días, mamá, respondió Mark, ofreciéndole una cálida sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy? Un poco mejor, gracias, dijo Ellen, sentándose en la mesa. He estado pensando mucho en todo lo que hemos hablado. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, Mark. A pesar de todo, te has convertido en una persona maravillosa. El corazón de Mark se calentó con sus palabras. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Ellen extendió la mano y tomó la suya, su agarre débil pero lleno de sinceridad. Me alegra que estés aquí. Estos últimos días, tenerte a mi lado, han significado más para mí de lo que puedo expresar. Mark apretó suavemente su mano. Me alegra haber venido también, mamá. Aún tenemos mucho que resolver, pero siento que estamos en el camino correcto. Ellen asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Quiero arreglar las cosas, Mark. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí para ti ahora, de cualquier manera que necesites. Mark sintió una oleada de gratitud. Aprecio eso, mamá. Y yo también estoy aquí para ti. Se sentaron en silencio por un rato, la comprensión no dicha entre ellos creciendo más fuerte. Los pensamientos de Mark volvieron a Emily y el viaje de reconciliación que apenas habían comenzado. Mamá, he estado pensando mucho en Emily, dijo Mark, rompiendo el silencio. Nuestras conversaciones han traído muchos recuerdos, y me doy cuenta de cuánto me importa todavía. La expresión de Ellen se suavizó. Es una buena mujer, Mark. Lo veo ahora. Lamento el dolor que causé entre ustedes dos. Mark asintió. Lo es. Hemos empezado a hablar de nuevo, tratando de entender lo que pasó y cómo podemos seguir adelante. No es fácil, pero parece lo correcto. Ellen sonrió débilmente. Me alegra, Mark. Espero que ambos encuentren la felicidad que merecen. El teléfono de Mark vibró, interrumpiendo su conversación. Miró la pantalla y vio un mensaje de Emily. Podemos hablar, decía. El corazón de Mark dio un vuelco. Miró a Ellen, quien le dio un asentimiento alentador. Ve a hablar con ella, Mark, dijo Ellen suavemente. Estaré bien aquí. Mark se levantó, dando a la mano de Ellen un último apretón. Gracias, mamá. Volveré pronto. Condujo hasta la casa de Emily, su mente llena de pensamientos sobre lo que podrían discutir. Cuando llegó, Emily lo estaba esperando en el porche. Parecía nerviosa pero decidida. Hola, Mark, dijo Emily, su voz temblando ligeramente. Gracias por venir. Por supuesto, Emily, respondió Mark, su tono cálido. ¿Qué tienes en mente? Emily tomó una respiración profunda. He estado pensando mucho en nuestras conversaciones, sobre todo lo que hemos pasado.
Hay tanta historia entre nosotros, y es difícil procesarlo todo. Mark asintió, entendiendo sus sentimientos. Lo sé. Ha sido mucho para asimilar, pero me alegra que estemos hablando de ello. Emily le hizo un gesto para que se sentara en el columpio del porche. Se acomodaron, la fresca brisa de la mañana proporcionando una sensación de calma. Mark, me he dado cuenta de que a pesar de todo, todavía tengo sentimientos por ti, comenzó Emily, su voz firme pero emocional. He estado aferrándome a mucho dolor y resentimiento, pero hablar contigo me ha hecho ver que todavía hay algo entre nosotros que vale la pena salvar. El corazón de Mark se hinchó de esperanza. Yo siento lo mismo, Emily. Nunca dejé de amarte, y quiero encontrar una manera de hacer que esto funcione. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Emily sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estoy dispuesta, Mark. Quiero darnos otra oportunidad. Nos lo debemos a nosotros mismos para ver si podemos encontrar la felicidad juntos de nuevo. Mark extendió la mano y tomó la suya, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y alivio. Gracias, Emily. Eso es todo lo que siempre he querido. Se sentaron juntos, tomados de la mano, el futuro de repente se sintió más brillante y esperanzador. Sabían que el viaje por delante sería desafiante, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Más tarde ese día, Mark regresó a la casa de su madre, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Encontró a Ellen en la sala de estar, mirando un álbum de fotos antiguo. Hola, mamá, dijo Mark, sentándose a su lado. Hablé con Emily. Hemos decidido darle otra oportunidad a nuestra relación. Ellen levantó la mirada, sus ojos llenos de alegría. Esa es una noticia maravillosa, Mark. Estoy tan feliz por ustedes. Mark sonrió, sintiendo una profunda sensación de contentamiento. Gracias, mamá. ¿Se siente bien? Se siente como si finalmente estuviéramos avanzando en la dirección correcta. Ellen extendió la mano y lo abrazó, su abrazo lleno de amor y apoyo. Estoy orgullosa de ti, Mark. Has crecido mucho, y sé que tú y Emily encontrarán su camino. Mark la abrazó de vuelta, sintiendo un sentido de cierre y paz. El camino por delante aún era incierto, pero se sentía listo para enfrentarlo, con el apoyo de su madre y la posibilidad de un futuro con Emily. A medida que el sol se ponía, proyectando un cálido resplandor sobre la casa, Mark se sentó con su madre, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Habían enfrentado su pasado, confrontado sus demonios y ahora estaban listos para abrazar el futuro juntos, con la esperanza y el amor guiando su camino. Las semanas siguientes a la sincera conversación de Mark con Emily estuvieron llenas de un optimismo cauteloso. Sus conversaciones habían reavivado una esperanza que no había sentido en años. Continuaron encontrándose regularmente, cada vez desentrañando las capas de dolor y malentendidos que se habían acumulado con el tiempo. Lentamente, comenzaron a reconstruir los cimientos de su relación. Una mañana brillante, Mark decidió que era hora de dar un paso significativo hacia adelante. Invitó a Emily a visitar la casa de su madre, esperando que la reunión ayudara a sanar a todos los involucrados. Emily dudó al principio, pero aceptó, entendiendo la importancia del gesto. Mientras Mark se preparaba para la visita de Emily, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Quería que esta reunión saliera bien, mostrarle a Emily cuánto había cambiado y cuánto le importaba su futuro juntos. También esperaba que esto trajera un sentido de cierre y comprensión para su madre. Cuando sonó el timbre, Mark tomó una respiración profunda y abrió la puerta para encontrar a Emily, que estaba allí, luciendo nerviosa pero decidida. Ella le ofreció una sonrisa tentadora, y él se hizo a un lado para dejarla entrar. Gracias por venir, Emily, dijo Mark, su voz cálida. Significa mucho para mí. Emily asintió, sus ojos recorriendo los alrededores familiares. Me alegra estar aquí, Mark. Estoy lista para enfrentar esto juntos. Entraron a la sala de estar, donde Ellen estaba sentada, con una expresión de anticipación en su rostro. Cuando vio a Emily, sus ojos se llenaron de emoción. Hola, Emily, dijo Ellen suavemente. Gracias por venir. Hola, Ellen, respondió Emily, su tono cortés pero cauteloso. Espero que podamos tener una buena conversación. Ellen asintió, haciendo un gesto para que se sentaran. Eso espero también. Hay mucho que necesito decir, y quiero escucharte también.
Se sentaron, y por un momento, la habitación estuvo llena de un silencio incómodo. Mark tomó una respiración profunda, decidiendo romper el hielo. Mamá, Emily y yo hemos estado hablando mucho últimamente, comenzó. Estamos tratando de entender lo que pasó y ver si podemos seguir adelante. Creo que es importante que tengamos esta conversación juntos. Ellen asintió, sus ojos encontrándose con los de Emily. Lamento mucho el dolor que causé, Emily. Estuve equivocada al interferir en tu relación con Mark. Lo veo ahora, y lo lamento profundamente. La expresión de Emily se suavizó ligeramente. Aprecio tu disculpa, Ellen. Ha pasado mucho tiempo, y han sucedido muchas cosas. Pero estoy dispuesta a escuchar y tratar de entender. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Gracias, Emily. Eso significa mucho para mí. Nunca quise lastimarte. Pensé que estaba protegiendo a Mark, pero ahora veo que solo estaba causando más daño. Emily asintió, sus ojos brillando. Fue difícil, Ellen. Amaba a Mark, y perderlo fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero quiero encontrar una manera de superar ese dolor, por todos nosotros. Mark sintió una oleada de gratitud y esperanza. Yo también quiero eso, Emily. Quiero que construyamos un futuro juntos, libres de las sombras del pasado. Hablaron durante horas, compartiendo sus sentimientos, sus arrepentimientos y sus esperanzas para el futuro. La conversación fue difícil a veces, pero también catártica. Lentamente, comenzaron a entender las perspectivas de los demás, encontrando un terreno común y un sentido de respeto mutuo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, Ellen miró a Mark y Emily con una sensación de paz. Me alegra mucho que hayamos tenido esta conversación. Es un paso hacia la sanación, y espero que podamos seguir construyendo sobre esto. Emily asintió, su expresión de determinación. Creo que podemos, Ellen. No será fácil, pero creo que vale la pena. Mark sintió una sensación de contentamiento. Lo tomaremos un día a la vez, juntos. Los días se convirtieron en semanas, y Mark, Emily y Ellen continuaron su camino de sanación y reconciliación. Emily y Mark se acercaron más, su vínculo se fortaleció con cada día que pasaba. Pasaban tiempo juntos, recordando el pasado y creando nuevos recuerdos. Su relación, una vez fracturada, ahora florecía con un renovado sentido de amor y comprensión. Una tarde, mientras estaban sentados en el columpio del porche, Mark tomó la mano de Emily y la miró a los ojos. Emily, sé que hemos pasado por mucho, pero quiero que sepas cuánto significas para mí. Quiero que tengamos un futuro juntos. Emily sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también quiero eso, Mark. Te amo, y estoy lista para construir una vida contigo. Mark sintió una oleada de alegría y alivio. Yo también te amo, Emily. Tomemos este camino juntos. Se sentaron en un cómodo silencio, la fresca brisa de la tarde balanceando suavemente el columpio. El futuro se sentía brillante y lleno de posibilidades, y Mark sabía que con Emily a su lado, podían enfrentar cualquier cosa. De vuelta en la casa de Ellen, la atmósfera era de paz y reconciliación. La salud de Ellen continuó deteriorándose, pero la sanación emocional que experimentó le brindó un sentido de cierre. Pasaba sus días rodeada de amor y apoyo, sabiendo que su relación con Mark era más fuerte que nunca. Una tarde, Mark se sentó al lado de la cama de Ellen, sosteniendo su mano. Mamá, quiero que sepas cuánto aprecio todo lo que has hecho para arreglar las cosas. Te amo. Ellen sonrió débilmente, sus ojos llenos de amor. Yo también te amo, Mark. Gracias por darme la oportunidad de enmendarme. Mark sintió una profunda sensación de paz. El viaje había sido largo y difícil, pero los había llevado a un lugar de comprensión y perdón. Mientras estaba sentado con su madre, sintió un sentido de cierre y contentamiento. En los días que siguieron, Mark y Emily continuaron construyendo su futuro juntos, su amor creciendo más fuerte con cada día que pasaba. Enfrentaban desafíos, pero su vínculo era inquebrantable, forjado a través de su viaje compartido de sanación. A medida que el sol se ponía en otro día, Mark se paró en el porche, mirando hacia el horizonte. Sintió una profunda gratitud por el amor y el apoyo de quienes lo rodeaban. El pasado lo había formado, pero no lo definía. Con Emily a su lado y el recuerdo del amor de su madre guiándolo, estaba listo para abrazar el futuro, lleno de esperanza y posibilidades infinitas.